Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver mediciones de líneas, pero ahora no vamos a ocupar el pizarrón. Ahorita les explico por qué. Pero antes de empezar a hacer las mediciones, digo, ya sabemos lo que es el metro, ya sabemos lo que es distancia y longitud, sabemos que en una recta se mide ya sea distancia o longitud, pero no sabemos cómo realizar esas mediciones. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero para eso necesitamos conocer los instrumentos de medición. El más común de ellos es este. Ya lo hemos mencionado, desde los primeros videotutoriales hemos trabajado con este, ya se está todo marcado de tantas veces que lo hemos ocupado. A este instrumento se le llama regla. Observamos que tiene divisiones para poder realizar las mediciones. Entonces ya habíamos hablado de esto. Bueno, esta regla mide 1 metro, pero por ejemplo la mayoría de ustedes tienen una regla de esta que tiene hasta los 30 centímetros, desde 0 hasta 30. Entonces todas las reglas, bueno, casi todas, hay algunas excepciones, pero son ya reglas especiales ya para una función específica, pero la mayoría de las reglas están divididas en centímetros. Observamos que aquí dice 1, 2, 3, 4. Lo mismo esta. Bueno, aquí no dice todos, pero cada una de las divisiones corresponde a un centímetro. Nada más aquí al principio dice los números. Y eso más que nada para saber cuánto vale cada raya. Pero en sí, todas las reglas normales de uso general están divididas en centímetros. Entonces, ¿por qué están divididas en centímetros? Porque una regla de este tamaño se puede transportar de manera fácil. Podemos meterla en la mochila, llevarla en un cuaderno, hasta ir en la calle con la regla. O sea, es un instrumento de medición muy útil para poder obtener la distancia y la longitud de algo. Y por lo general siempre vamos a medir cosas que son pequeñas. Por ejemplo, un plumón, un cuaderno, una goma, un sacapuntas, cosas así. Entonces no tiene sentido que nosotros carguemos un instrumento que es mucho más grande que nosotros cuando vamos a medir cosas que son más pequeñas que nosotros. Entonces, más que nada por eso se utiliza una regla de 30 centímetros. Hay reglas de, no sé, 10, 20, 50 centímetros, pero la más común es la de 30 centímetros. Otro instrumento que se emplea son las escuadras. Ya las habíamos visto anteriormente. De la misma forma que la regla, las escuadras tienen divisiones. Digo, si se dan cuenta aquí dice CM, que debería decir en minúscula, pero bueno, eso ya es de cuestión de los fabricantes. Entonces, tenemos aquí nuestra escuadra, aquí tenemos otra. Tienen muchísimas funciones las escuadras, tienen gran cantidad. Las vamos a ir viendo poco a poco. Pero mientras, las escuadras también pueden ser utilizadas para medir. A todo este conjunto de divisiones que tienen tanto la regla como la escuadra como otros instrumentos se le llama graduación. Entonces les comento porque puede haber escuadras que no estén divididos y se dice que son escuadras sin graduación. Entonces las escuadras son otro instrumento para poder medir. Y bueno, otro que también ya conocemos es la cinta métrica, que aquí está. Voy a poner aquí las escuadras. Observamos que igual que la regla está dividida en centímetros. Las escuadras también. Entonces, aunque la unidad fundamental de las distancias y longitudes es el metro, nosotros por comodidad empleamos los centímetros. Pero tenemos que aprender a hacer conversiones de centímetros a metros
cuando queremos comparar o cuando queremos obtener otras medidas, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, ¿cómo se realiza la medición? Siempre voy a dibujar una recta. Siempre la medición se realiza colocando el extremo, un extremo, no importa cuál, uno de los extremos de la recta que vamos a medir exactamente en el cero. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando apenas empezamos a realizar mediciones, observen por ejemplo esta regla, aquí en esta raya va el cero, pero la regla todavía termina un poquito más hacia allá. Entonces, muchas veces cometemos el error de alinear la regla, esta parte, con la línea, y a partir de ahí empezamos a medir. Entonces, el inicio de la línea, si a veces lo ponemos al ras de la regla, a partir de donde empieza la regla, y a partir de ahí empezamos a tomar las mediciones, y eso está mal, porque estamos midiendo, es como si estuviéramos poniendo algo antes del cero, como si la numeración, bueno, ya sabemos que hay antes del cero, pero como si nosotros la numeración quisiéramos empezarla antes del cero. Entonces, vamos a tener resultados erróneos, porque no vamos a tener la medida exacta. Por lo tanto, cuando realicemos una medición, la línea, ahí está, la línea que nos indica el inicio de la medición o del instrumento, que por lo general va a cero, la colocamos al inicio de la recta. Observen cómo, déjenlo remarco para que lo puedan ver mejor. Observen cómo la línea negra del cero está con el inicio de la recta, y más hacia allá está el espacio que sobra de la recta. Entonces, siempre que vayan a realizar una medición, el punto en donde inicia la recta va a ponerse en la primera raya en donde está el cero, porque a partir de ahí vamos a realizar la medición. No lo vamos a poner en donde inicia la regla, sino en donde inicia cada una de las divisiones, en este caso es cero. Entonces, así es como se realiza una medición. Ahora pues vamos a ver algunos ejemplos para entender de una mejor manera esto. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta. Les había comentado que esto no lo íbamos a ver en el pizarrón porque no se alcanzaba a ver bien la escala de mi regla. Además, por ejemplo, en esta regla nosotros sí podemos observar bien lo que son los milímetros, esas pequeñas líneas. En cambio, mi regla no tiene marcados esos milímetros, nada más tiene hasta centímetros. Y bueno, aquí lo que conviene es que aprendan a medir con todo y sus milímetros. Entonces, como les había comentado, toda regla, déjenla acerco un poquito, ahí está. Toda regla empieza con la primera división y a partir de ahí empieza el cero. Y antes del cero hay un espacio que no tiene nada. Este espacio nada más es para construir la regla, y por lo tanto las mediciones se empiezan a realizar desde la raya que dice cero, es decir, de esta. También otra cosa, observen, todas las reglas, bueno, la mayoría poseen dos escalas, o bueno, dos divisiones, esta y hay otra que está al revés, que es esta. Déjenla volteo, ahí está. Entonces, no se vayan a confundir, para eso son las abreviaciones. Observen que al inicio de esta división dice CMS, que bueno, está mal escrito, debería ser C minúscula y M minúscula, y si la S, pero
Bueno, el chiste es que se entiende. Y del otro lado, aquí está. Déjalo volteo. Observamos que dice Pulg. Quién sabe qué sea eso, pero bueno, más adelante vamos a ver eso, no se preocupen. Entonces, la escala, eso es porque cada una de las divisiones son unidades de medición diferentes. La que nosotros vamos a ocupar es la que tiene cm, que son los centímetros. Entonces, para empezar a realizar divisiones, vamos a dibujar una línea cualquiera. Ahí está. Vamos a indicar en dónde empieza y en dónde termina. Aquí es donde inicia y aquí donde termina. Y entonces, el 0 debe coincidir con el punto en donde inicia. Así. Como les comentaba, la regla no se coloca desde donde se inicia, porque así estaríamos haciendo una mala medición. Se coloca a partir de la primera raya, la que contiene el 0. Y a partir de ahí empezamos a contar cada uno de los centímetros. 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7. Observamos que la línea del final termina entre 7 y 8. Eso quiere decir que está en alguna posición entre esos 2 centímetros. Entonces después empezamos a contar las rayas que corresponden a los milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces escribimos 7.6 cm. ¿Por qué 7.6? Porque estamos midiendo en centímetros. 7 corresponde a los 7 centímetros y ese punto 6 a las divisiones. Recordemos que cada milímetro es la décima parte de un centímetro. En otras palabras, si un centímetro lo dividimos en 10 partes, a cada una de esas partes se le llama milímetro. Y entonces, como ahorita estamos empleando no el metro, sino los centímetros, ahorita estamos considerando el centímetro como si fuera un entero y los milímetros la décima parte de un entero. Entonces, por esa razón, como los 6 milímetros corresponden al 6 décimas partes de un entero, se escribe después del punto decimal. Y por eso el resultado es 7.6. Déjame escribir acá. Entonces, así es como, si estamos midiendo en centímetros, así es como se escribe. Se escriben los 7 centímetros que contamos, porque aquí, como estamos midiendo en centímetros, estamos considerando que los centímetros nos representan un entero. Y cada una de esas pequeñas divisiones son los milímetros. Entonces, como cada uno de los milímetros es la décima parte de un entero o de un centímetro, entonces esa décima parte, ya viéndolo como un número decimal, corresponde a la parte de los décimos. Entonces por esa razón se coloca aquí los milímetros. Entonces, volviendo a recapitular nuevamente, cuando midamos un segmento de recta, ubicamos el 0 a partir del punto en donde inicia esa recta y empezamos a contar los centímetros que hay hasta el punto en donde termina. Aquí contamos que son 7, pero observamos que la línea termina entre 7 y 8. Eso quiere decir que está en algún número que está entre 7 y 8. Si los centímetros los consideramos como un entero, cada
una de esas partes, de esas 10 partes en las que dividimos el centímetro, corresponderían a los milímetros. Y si los centímetros ahora los estamos viendo como enteros, entonces los milímetros los estamos viendo como décimos. Entonces ponemos los 7 enteros porque son 7 enteros completos, y luego ponemos el punto decimal y el 6, que está indicando que estamos tomando una pequeña porción de ese centímetro, que son esos 6 milímetros. Entonces esa es la forma de realizar una medición. Vamos con otro ejemplo. Más abajito vamos a trazar otra línea, así. Las trazo chuecas a propósito. Déjenme mover la hoja. Las trazo chuecas a propósito porque las líneas pues no van a venir todo el tiempo derechitas, sino van a estar a veces inclinadas, horizontales, verticales. Entonces seguimos haciendo lo mismo. Marcamos el punto inicial y punto final de esa regla. El punto inicial lo ponemos en el 0 y contamos los centímetros enteros que hay. 1. Pero otra cosa, antes de que se me olvide, la regla debe estar alineada con la recta que vamos a medir. Por ejemplo, si estamos, vamos a ver, dejen marco, hagan de cuenta que voy a prolongar o voy a hacer más largas esas líneas. Entonces, si medimos así, vamos a tener un resultado diferente que si medimos al poner la regla sobre la línea. Entonces siempre la regla debe ir alineada con la línea que estamos midiendo. Si no, nos va a salir un resultado diferente. Porque si la ponemos así, lo que estamos midiendo es la distancia que hay entre este punto y este. O sea, no estamos midiendo la línea que nos interesa, estamos leyendo otra diferente. Y la que a nosotros nos interesa es esta. Estamos midiendo la distancia que hay entre el punto de acá y el punto de acá. Entonces, por esa razón, tiene que estar alineada la recta. Entonces, volviendo a lo de las mediciones. Contamos, como estamos ocupando los centímetros, vamos a considerar que los centímetros son enteros. Entonces, contamos todos los centímetros que estén completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observamos que hasta este punto hay 6 centímetros completos, pero la línea termina hasta acá. Entonces quiere decir que son 6 centímetros. Si lo vemos como enteros, serían 6 enteros más un pedacito. Voy a ponerlo acá. Entonces ahora vamos a contar ese pedacito, y para contarlo contamos cada uno de los milímetros que hay después de ese centímetro. Es 1, 2, 3. Hay 3 milímetros. Como un milímetro es la décima parte de un centímetro, y además los centímetros son enteros, entonces el número de milímetros va en la parte de los décimos. Y escribimos la unidad, 6 centímetros. Entonces, como ven, no es difícil, nada más es comprender bien todo esto, cómo vamos midiendo, tener bien clara la idea de números decimales, parte entera, parte decimal, y de ahí fuera todo sale sobrando. Vamos con otro ejemplo. Voy a recorrer la hoja para que se vea bien. Creo que por ahí, más o menos. Ahora con rojo. Igual trazamos una línea toda chueca. Así. Esa es la línea que nos interesa. Marcamos el punto inicial, sería acá, y el punto final. No importa si la línea está horizontal, vertical o diagonal.
la forma de medir es la misma. La regla debe estar alineada de tal forma que vaya del punto inicial al punto final. Con tantito que esté desviada, por ejemplo así, ya con eso vamos a obtener una medición errónea. La regla debe llegar exactamente a los dos puntos. Entonces, aquí unimos. Ahí está. Y nuevamente, viéndolo como enteros, contamos los centímetros enteros que forman a ese segmento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, nada más centímetros completos tenemos 6. Y el punto. Ahora, nuevamente, hasta aquí llegamos a 6 enteros. Pero todavía queda un pedacito, que no es un centímetro completo. Es una pequeña porción de ese centímetro. Esa porción corresponde a los milímetros. Y como un milímetro es la décima parte de un centímetro, y estamos considerando que el centímetro es un entero, entonces cada uno de esos milímetros corresponde a los décimos. Si por ejemplo estuviéramos midiendo el metro en metros, entonces el metro sería el entero, y ya las divisiones más pequeñas, décimos, decímetros, centímetros, milímetros, ya serían los decimales. A lo que voy es esto: dependiendo de la unidad de medida que estemos utilizando, esa unidad de medida nos va a representar un entero. Si estuviéramos midiendo los decímetros, ahora cada uno de esos decímetros sería un entero, y las divisiones más pequeñas, que son los centímetros y los milímetros, serían la parte decimal. Si por ejemplo estuviéramos midiendo en kilómetros, un kilómetro sería nuestro entero, y las unidades de medida que son más pequeñas, como el hectómetro, el decámetro, el metro, ya formarían parte de ahora sí que la parte decimal. Entonces, siempre que realicemos las mediciones, dependiendo de la unidad que nosotros estemos ocupando, como en este caso centímetros, esa unidad va a representar los enteros, y las divisiones o las unidades de medición que están por debajo van a ir en la parte decimal. Entonces, volviendo a esto, como estamos ocupando los centímetros, esos van a representar nuestros enteros. Tenemos 6 centímetros que están completos, nos falta un pedacito. Contamos las líneas: 1, 2, 3, 4. Llega hasta 4. Entonces tenemos 4 milímetros. Y como nuestros centímetros son los enteros, los milímetros representan el décimo. Ahora bien, puede llegar ocasiones en las que al momento de medir, la línea termine en medio de 2 milímetros. Es que no lo pongo porque no se va a alcanzar a ver bien, pero imagínense por acá que estas dos líneas representan los milímetros. Las hice más grandes para que se viera. Por aquí llega un segmento, y cuando estamos midiendo, llega aquí termina. Ese segmento está terminando en medio de 2 milímetros. ¿Se acuerdan que hace tiempo vimos todo lo referente a errores matemáticos? Muchos de esos errores salen precisamente de las mediciones. ¿Por qué? Porque al llegar a la mitad de dos valores, no sabemos exactamente cuál valor es. A veces decimos que es, y es válido, que es 1 milímetro antes, por decir, aquí es el milímetro 5 y aquí 6. Y decimos, por ejemplo, 7, déjenme paso para acá, 7.5, o a veces decimos 7.6. Supongan que el 7 son los centímetros. Entonces, como no sabemos en dónde va a caer esa recta, porque está en medio del milímetro 5 y del milímetro 6, decimos que o es 7.5 centímetros o 7.6 centímetros.
Entonces, ahí ya no estamos teniendo una medición exacta, pero eso ya no es nuestra culpa, sino es debido a que el problema que tenemos es que el objeto es tan pequeño que no alcanzamos a verlo, o incluso nuestro dispositivo de medición no tiene divisiones más pequeñas para poder realizar exacta una medición. Entonces puede llegar a presentarse esos casos. Ahora, como les comentaba, algunos le ponen 7.5, otros 7.6. Está bien. Lo más recomendable es que pongan un punto intermedio entre ambos. Por ejemplo, un número intermedio entre el 7.5 y 7.6 sería 7.55. Porque quiere decir que aparte de los 5 milímetros, todavía hay otra escala más pequeña que se compone de 5 partes. Y es la mitad entre el punto 5 y el punto 6. Entonces, cuando tengan este problema, en donde un segmento termine en medio de 2 milímetros, añádanle un 5 al dígito decimal que está antes. Y con eso están obteniendo una medición, si no bien exacta, sí una más cercana a la medida exacta, a la que nosotros estamos buscando. De ahí afuera las mediciones se siguen haciendo igual. Vamos con otro ejemplo. Creo que por ahí se ve, sí. Bueno, trazamos esa línea más larga. Ahí está. Igual. Si se ve. No, creo que no se ve toda. Bueno, no importa. Ahorita la cortamos. Entonces, este es nuestro punto inicial. Y veamos, creo que hasta acá ya no se ve. Este sería nuestro punto final. Ignoren esto que está acá. Esto no cuenta. O sea, porque no se alcanza a ver por la cámara, por eso. Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo. Ponemos la regla en el punto inicial que coincida con el 0 o la primera división de la regla. Y contamos, como estamos midiendo en centímetros, vamos a contar los centímetros como si fueran enteros. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y entonces, bueno, tenemos aquí, para que se vea, 11 centímetros completos. Y ahora vamos a marcar, el 11 está por acá. Observen el pequeño espacio que queda. Vamos a contar los milímetros que hay. Como es una unidad de medida más pequeña, entonces se empieza a tomar la parte de los décimos. Entonces, vemos que nada más son 2 milímetros. Entonces, sería 11.2 centímetros. Ahora, vamos a medir con decímetros para que vean cómo para que entiendan mejor cómo se realizan otras mediciones. Por eso hice la línea más larga. Entonces, en una regla habíamos dicho que los decímetros siempre son los múltiplos de 10. Como ahorita estamos midiendo en decímetros, cada múltiplo de 10 o la distancia que hay de 10 en 10 nos va a representar un entero. Entonces, visto como decímetros, tenemos lo siguiente. Hasta aquí de 0 a 10 sería nuestro primer decímetro. Voy a ponerlo acá. Y tiene sentido porque observen, habíamos dicho que un decímetro tiene 10 centímetros. Y si estos son centímetros, entonces 10 centímetros van a formar un decímetro. Entonces ya tenemos nuestro decímetro. Como estamos midiendo ahora en puros decímetros, los decímetros son enteros y el resto de las unidades de medida que son más pequeñas ya van en la parte decimal. Es decir, como el decímetro es más grande, los centímetros y los milímetros corresponden
a las partes decimales. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un decímetro completo. Ahora, ponemos el punto y observamos que no se completa el otro decímetro. No hay dos decímetros completos. Entonces quiere decir que este pequeño pedacito, voy a marcar con rojo, me fui checo, pero no importa, corresponde a la parte decimal. La parte decimal, la primera de los décimos, corresponde a la siguiente unidad de medida, que son los centímetros. Centímetros, ¿cuántos son? Nada más uno. Ya terminamos con todo esto. Déjalo marco con negro. Ya terminamos con todo esto. Nada más nos falta el pedacito que va desde aquí hasta acá. Nada más ese pequeño pedacito es el que nos falta. Entonces, eso corresponde a los milímetros y corresponde al siguiente dígito decimal. Habíamos dicho que nada más eran 2 milímetros lo que faltaba. Entonces, esto. Y esta sería la unidad de medida. Entonces, como ven, no es difícil. Las unidades de medida, la que estemos utilizando, siempre se va a tomar como si fuera un entero. Y las unidades de medida que están por debajo, cada una va a representar un dígito decimal. Si por ejemplo hubiéramos tomado los metros como enteros, los decímetros hubieran sido los décimos. Luego, los centímetros que faltaran serían los centésimos y los milímetros los milésimos. Ahora, si hubiéramos medido en decámetros, el decámetro, cada decámetro sería un entero. Y luego, ya que no completamos un decámetro completo, los siguientes serían los metros. Y esos metros ahora se convertirían en décimos. Luego, los decímetros corresponderían al dígito de los centésimos. Los centímetros corresponderían al dígito de los milésimos. Y los milímetros corresponderían al dígito de los 10 milésimos. Entonces, así es como se va turnando las mediciones. Elegimos una escala, una unidad de medición. Esa va a representar un entero, y las unidades que están por debajo, cada una nos va a representar un dígito decimal. Vamos con otro ejemplo. Cambio la hoja. Veamos aquí. Igual, vamos con una línea larga. Creo que hasta ahí. Ahí está. Entonces, aquí inicia y aquí termina. El procedimiento, vamos a medir en decímetros y centímetros. Ponemos la regla y primero medimos en decímetros. Entonces, observamos. Los decímetros son múltiplos de 10. Entonces, en la regla, cada que veamos de 10 en 10 representa un decímetro. Entonces, aquí hasta este 10 tenemos nuestro primer decímetro, pero ya no tenemos un decímetro completo, nada más tenemos un pedacito. Entonces, nada más tenemos un decímetro. Como estamos midiendo en decímetros, los decímetros van a ser nuestros enteros, y las unidades que están más abajo van a ser la parte decimal. La ventaja es de que aquí observen, del 10 al 11 nada más hay un centímetro, no hay milímetros. Termina exactamente en 11. Entonces, después de ese decímetro, como nada más hay un centímetro, ahora los centímetros van en la parte decimal. Déjalo escribo acá. Ese es nuestro decímetro. Ahora los centímetros
van en la parte decimal, puesto que los decímetros son los que estamos usando como entero. En este caso, cada uno de los centímetros va a ir en el dígito de los décimos. Y esa sería la unidad. Ahora, pongo aquí decímetros. Ahora vamos a medirlo en centímetros. Eso quiere decir que los centímetros van a ser nuestra unidad entera y las unidades más pequeñas, como los milímetros, van a ir en la parte de los decimales. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vemos que hay 11 centímetros completos. Entonces la unidad es 11 centímetros. Como no tenemos ningún milímetro extra, entonces ese no va en la parte de los décimos. Ahora observen, seguro se habrán dado cuenta en el ejemplo anterior y en este tenemos el mismo número. Lo único que cambia es la posición del punto decimal. Observen, aquí está el punto y aquí está el punto para este caso. Lo único que cambia es el punto decimal. Entonces se los comento para que en los siguientes videotutoriales que veamos conversión de unidades de longitud puedan comparar el resultado. El número va a ser el mismo, lo único que va a cambiar es la posición del punto decimal. Entonces, como ven, no es difícil, nada más hay que medir lo que a nosotros nos convenga, tomar una unidad de medición. Esa unidad de medición va a representar un entero. Bajo la hoja. Esa unidad que estamos utilizando para medir va a representar un entero, y las unidades más pequeñas, cada una va a representar una parte, un dígito decimal. Por ejemplo, aquí los decímetros, como estamos midiendo en decímetros, entonces cada uno de los decímetros va a ser un entero, y los centímetros, milímetros y demás van a ir en las partes decimales. Y aquí ahora, como estamos midiendo en centímetros, ahora los centímetros son enteros. Y bueno, los milímetros y el resto de los valores van en la parte decimal.